Buen día, ¿cómo están chicos? Bueno, hoy vamos a estar tocando el tema de comportamiento al consumidor. Verá, cuando hablamos sobre esta materia que les doy la bienvenida, Fernando y Fanny, ¿verdad? Hablamos tenemos que remontarnos, ¿verdad? En el marketing, ¿verdad? ¿En qué centra realmente las necesidades del consumidor, ¿verdad? Difícilmente, ustedes saben que todo proceso social y administrativo que se realiza para satisfacer las necesidades del consumidor, a eso en marketing lo llamamos, ¿verdad? La estrategia de mercadotecnia. Por lo tanto, para que yo pueda satisfacer las necesidades del consumidor, yo tengo que conocer. Difícilmente yo pueda satisfacer de forma efectiva las necesidades de un cliente, tanto actual como potencial, sin un conocimiento previo de los bienes y servicios que el cliente desea y de las actividades que va a realizar para adquirirlos, ¿verdad? El comportamiento del consumidor se refiere a todo el conjunto de actividades que se lleva a cabo para que una organización, desde que tiene una necesidad hasta el momento que efectúa la compra y usa posteriormente el producto una persona, ¿verdad? El estudio de ese comportamiento incluye el análisis de los factores que influyen en las acciones realizadas. Podemos distinguir entre el comportamiento del consumidor particular o un consumidor final y el comportamiento de las organizaciones, ¿verdad? El estudio del comportamiento del consumidor final incluye algunos aspectos que vamos a ir viendo en el transcurso de nuestra materia, ¿verdad? El comportamiento de compra o adquisición, ¿verdad? Si es individual o es en grupo, si es para su propio consumo o es para consumo de tercero, si está relacionado con vínculos familiares, de amistad, afectivos, si es de carácter no lucrativo. Abarca realmente todas las actividades desarrolladas para obtener un bien o un servicio, inclusive el pago del mismo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de estudiar el comportamiento de uso o consumo final de los bienes y servicios adquiridos por uno mismo o por terceras personas, hay factores internos o externos al individuo que influyen en ese proceso de compra y en el uso o el consumo del producto, ¿verdad? Adquirido. El conocimiento del comportamiento del consumidor va a permitir, entre otras cosas, primero, identificar de modo más efectivo las necesidades actuales y futuras. Segundo, mejorar la capacidad de comunicación con los clientes. Tercero, obtener su confianza y asegurar su fidelidad. Y cuarto, planificar de modo más efectivo la acción comercial que vamos a desarrollar, ¿verdad? Esto también nos da a nosotros beneficios, ¿verdad? Hay beneficios para la empresa y beneficios también para el consumidor, ¿verdad? Para la empresa, el desarrollo de una estrategia comercial más adaptada al consumidor va a ser incrementar la demanda de los productos ofrecidos, ¿verdad? Entonces, de este modo, aumentará la participación del mercado y los beneficios de las empresas, ¿verdad? Entonces, son varios los aspectos o las dimensiones que vamos a estudiar sobre el comportamiento del consumidor. Estas dimensiones pueden determinarse contestando las siguientes preguntas. ¿Qué, quién, por qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto se compra, se consume o se usa, ¿verdad? ¿Qué se compra? Cuando yo voy a estudiar qué se compra, tengo que suponer, determinar primero la distribución de la demanda de los productos ofertados. Segundo, los productos que tienen una demanda creciente y las que tienen decreciente. Tercero, la jerarquía establecida entre los productos deseados. ¿De quién compra? Hay que delimitar previamente los distintos papeles que pueden ser asumidos. Hay muchos protagonistas a la hora de la compra. Está el iniciador, el influyente, el decisor, el comprador, el consumidor, el usuario, ¿verdad? O el pagador.
De cada uno de ellos hay que conocer su perfil demográfico, socioeconómico y psicográfico, ¿verdad? En la familia suele haber un reparto de los distintos papeles posibles. Luego tenemos que ver por qué se compra, cuáles son los motivos o razones por los que se va a adquirir el producto. Tenemos que conocer los beneficios buscados. El consumidor tiene necesidades que intenta satisfacer a través de los beneficios que proporciona el producto adquirido, ¿verdad? ¿Cómo se compra? Hay que conocer aquí los aspectos. ¿Se efectúa la compra de forma razonada o emocional? ¿Con un interés e ilusión de forma rutinaria? ¿Cómo se solicita el producto? ¿Se efectúa la compra solo o acompañado? ¿Qué nivel de información que se posee sobre los productos? ¿Cómo responde el consumidor a las promociones, ¿verdad? Luego, ¿cuándo se compra? Las ocasiones o momentos en los que se compra. El consumidor se interesa por los productos cuando tiene necesidades que satisfacer. Y estas necesidades varían a lo largo de la vida del individuo, ¿verdad? La frecuencia con que se va al punto de venta, diaria, semanal, mensual. El momento, la hora, el día en el que se va a acudir al punto de venta. ¿Dónde se compra? Los puntos de venta en los que se realiza preferentemente las compras, los motivos por los que se compran unos puntos de venta determinados o por los que se marcha a ellos, ¿verdad? El consumidor no compra únicamente por los beneficios intrínsecos del producto, sino también por el servicio que recibe en el punto de venta y por la imagen percibida del mismo, ¿verdad? Entonces, la calidad del servicio es un factor subjetivo y multidimensional. Este se asocia principalmente con la rapidez, con la eficacia, con la amabilidad, con la disponibilidad. La imagen también es subjetiva y su determinación es compleja. ¿Cuándo se compra? Afecta fundamentalmente a las compras de tipo repetitivo. Es importante para determinar los tamaños apropiados de los envases o la presentación de los productos que se venden, ¿verdad? Por cantidad, por longitud, por peso, por capacidad. En ocasiones se presentan distintos tipos de envases o presentaciones con el fin de acomodarse mejor a las diversas necesidades que sean de consumo y situaciones de uso de tales productos, ¿verdad? Luego también vamos a ver nosotros que tenemos que estudiar el proceso de decisión de compra, ¿verdad? En el supuesto de compras importantes para el consumidor, como la adquisición de una casa o un automóvil, el proceso de decisión va a ser complejo y largo. Sin embargo, es mucho más simple y mucho más rápido cuanto menos importante es la compra. Mayor sea la experiencia previa que se posea en el uso del producto y mayor sea el conocimiento de las distintas marcas existentes. Entonces, aquí nosotros tenemos, de esto se trata nuestra materia, chicos. Primero, hay variables del marketing que nosotros tenemos que manejar, motivo por el cual debemos estudiar el comportamiento de compra del consumidor, ¿verdad? ¿Para qué yo tengo que saber qué le mueve a mi consumidor a comprar mi producto? Para que yo pueda tomar decisiones sobre producto, precio, distribución y promoción. Y hay variables internas y variables externas que afectan ese comportamiento de compra del consumidor. Una vez que nosotros estudiemos todas estas variables internas, que sepamos cómo afecta y las variables externas, nosotros vamos a tener en cuenta, este es el proceso de decisión de compra que se ve afectado por estas dos variables, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar estudiando uno a uno, ¿verdad? Los factores del proceso general de decisión de compra. Hay variables internas, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos la motivación, ¿verdad? Que es la predisposición general que dirige el comportamiento hacia la obtención de lo que desea, ¿verdad? Entonces, una de las clasificaciones más conocidas de las necesidades es la de Maslow. Yo sé que ustedes ya aprendieron la pirámide de motivación de Maslow en otras materias, ¿verdad?
Pero vamos a recordar un poquitito que esta teoría establece una jerarquía entre ellas, ¿verdad? Maslow dice que las necesidades aparecen de forma sucesiva, empezando por las más elementales o inferiores de tipo fisiológico y que a medida que se van satisfaciendo en un determinado grado, van apareciendo otras de grado superior o de naturaleza psicológica, ¿verdad? Maslow distingue 5 tipos de necesidades. La fisiológica, él dice que son las primeras necesidades que aparecen en el ser humano, que son alimentación, vestido y vivienda. Acá ustedes tienen la pirámide de Maslow, ¿verdad? Estamos en la base, ¿verdad? Hasta que no están satisfechas en cierta medida, no pueden aparecer estas otras. Si vos empezás a trabajar y a tu familia apenas le podés sostener sus necesidades de alimentación, de vestido y vivienda, jamás luego vas a pensar en ninguna otra necesidad satisfacer. ¿Por qué? Porque apenas vos acá llegas. Cuando, ¿verdad? Cuando llegamos a este punto, lo único que necesitamos es comer, tener un techo y vestirnos. Vamos a suponer que ganamos más plata. Entonces, ¿en qué vamos a gastar nuestra plata? Ahí ya surgen las necesidades de seguridad que aparecen una vez que estén satisfechas las fisiológicas, ¿verdad? En nuestra sociedad, estas necesidades se traducen en un trabajo consolidado y protegido, ¿verdad? El deseo de darse de una cuenta de ahorro, de un patrimonio o de seguro, ¿verdad? Acá ya empezamos a, por ejemplo, ya le ponemos reja a nuestra casa, antes le ponemos control automático, ¿verdad? Antes nos bajamos del auto a abrir el portón, ahora no, ya tenemos miedo, ya queremos poner que sea control. Antes yo me acuerdo, en nuestra época acá en mi casa, frazada nomás era lo que te separaba de la calle de tu ventana, ¿verdad? O esa frazada cuartel vos ponías ahí, punto. No, ahora no, tiene que tener persiana, reja, vidrio adentro, afuera, ¿verdad? Queremos contratar un seguro funerario, querés contratar un seguro de incendio, le pones seguro a tu auto, seguro para tu vejez, seguro médico, no basta más tu IPS porque no da gusto ya formar fila, ya querés tener también seguro privado, ¿verdad? Entonces empezamos a satisfacer este tipo de necesidades. Luego pasamos a al otro eslabón, ¿verdad? De la pirámide de Maslow. Aquí habla de posesión y de amor, ¿verdad? Una vez cubiertas en cierta medida las necesidades fisiológicas y de seguridad, aparecen las de amor, ¿verdad? Estos motivos llevan a relacionarse con los demás miembros de la sociedad, buscan su afecto, asociarse o afiliarse con otros. Luego tenemos el otro eslabón que ya es de estima. Acá, por ejemplo, ya todas las personas normales, ¿verdad? Tienen la necesidad, el deseo de una evaluación estable, basada y alta en su personalidad. Necesitan ya acá autorrespeto, ya quieren ser reconocidos, ¿verdad? Ya quieren formar parte de un club, ya quieren formar parte de un chat, ya quieren formar parte de un cierto nivel en la sociedad, ¿verdad? Antes ni no te importaba, después acá ya te pichas y no te meten, ¿verdad? Y el último eslabón ya es el de la autorrealización, ¿verdad? Supone la realización integral del potencial propio, es decir, llegar a ser lo que se puede ser para estar en paz con uno mismo, ¿verdad? Otra variable interna es, dijimos, uno es la motivación que estuvimos viendo recién. Luego tenemos la percepción, ¿verdad? La percepción es un proceso de selección, de organización y de integración de los estímulos sensoriales en una imagen significativa y coherente, ¿verdad? Entonces, en este proceso se pueden distinguir 4 etapas. Primero, la exposición a la información. Segundo, la atención prestada. Tercero, la comprensión o interpretación del mensaje. Y cuarto, la retención de la información en la memoria, ¿verdad? La percepción es selectiva, percibe lo que le interesa. Un mismo producto puede ser percibido de forma distinta por diferentes consumidores según los atributos o características del mismo que sean de su mayor interés, ¿verdad? Para unos consumidores, lo más importante va a ser la característica técnica,
Para otros, en cambio, los aspectos económicos, los estéticos o simplemente la imagen de la marca, ¿verdad? Luego tenemos otra variable que es la experiencia y el aprendizaje. La experiencia se adquiere con el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje es un cambio en el comportamiento. Yo pruebo algo, si me gusta, vuelvo a comprar. Si no me gusta, cambio, ¿verdad? Entonces es consecuencia y se refuerza siempre con la experiencia previa. El aprendizaje es un proceso, mientras que la experiencia ya es el resultado a una situación, ¿verdad? El aprendizaje puede llevar al hábito y a la lealtad de la marca. Generalmente, a medida que se repiten las compras y si la experiencia es satisfactoria, se reduce el tiempo en buscar y evaluar la información. La lealtad a la marca puede ser reforzada por la empresa vendedora mediante programas específicos de fidelización. Estos programas pueden llevarse a cabo mediante tarjetas de afinidad que pueden consistir en unos casos en tarjetas de crédito convencionales a las que se le incorpora el nombre de la entidad patrocinadora del programa, proporcionan descuentos en las compras, ¿verdad? En otros casos, el programa puede consistir en una tarjeta de asociado con la que pueden conseguirse puntos canjeables por regalos o descuentos al comprar a las empresas adheridas al programa o a la empresa titular de la tarjeta. Bueno, esas entonces son ya las características que estuvimos viendo. Como les dije, son variables internas, pero también vamos a estudiar las variables externas que afectan el comportamiento de compra del consumidor, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de estas variables, aquí tenemos variables demográficas, socioeconómicas y psicográficas del comprador, ¿verdad? Las variables demográficas y socioeconómicas son características que son objetivas. ¿Qué significa eso? Son fáciles de medir. Todas ellas influyen en las distintas fases del proceso de decisión de compra, ¿verdad? Entonces, así como sobre las restantes variables internas, ¿verdad? Que estuvimos viendo la motivación, la percepción, el aprendizaje, las actitudes. ¿Qué son las variables demográficas? Estas hacen referencia a los atributos biológicos del individuo, ¿verdad? A su situación familiar, a su localización geográfica. Entre ellas nosotros tenemos que considerar la edad, el sexo, el estado civil, la posición familiar, la cabeza de la familia, ama de casa o miembro, número de miembros de la familia, hábitat en el que reside, el tamaño, el número de habitantes. Si es que es urbano o es rural. Estas variables socioeconómicas, esas son las demográficas. Ahora vamos a ver las socioeconómicas. Estas evidencian situaciones o estados alcanzados y conocimientos adquiridos, ¿verdad? Las más representativas son qué ocupación tienen, qué profesión, qué actividad desempeñan, ¿verdad? El patrimonio acumulado, el nivel de estudio alcanzado. Estas variables psicográficas, sin embargo, son subjetivas, ¿verdad? Son más difíciles de medir. Aquí incluyen dos tipos. La personalidad, que es compleja y afecta de modo consciente y duradero el comportamiento, ¿verdad? Tenemos los estilos de vida, que son modos de vivir y se caracterizan por la forma en que la gente emplea el tiempo, sus actividades, por todo aquello que se considera importante, centro de interés y por lo que piensan las personas de ella misma.
Por ejemplo, las actividades, ¿verdad? ¿Qué trabajo tiene? ¿Qué hobby? ¿Qué actos sociales participa? ¿Dónde vacaciona? ¿Cuáles son sus distracciones? ¿A qué club pertenecen? ¿A qué relaciones sociales? ¿Qué compra? ¿Qué deporte? Luego tenemos también los intereses. La familia, el hogar, el trabajo, la comunidad, los amigos, el ocio, qué comen, qué visten, los logros y las opiniones de sí mismo, las cuestiones sociales, políticas, económicas, la educación, los productos, la cultura, el futuro. Bueno, aquí vamos a ver la otra variable que son las actitudes. Son las predisposiciones aprendidas, ¿verdad? Para responder conscientemente de modo favorable o desfavorable a un objeto o a una clase de objeto. Estas actitudes se desarrollan a lo largo del tiempo a través de un proceso de aprendizaje. Están afectadas por las influencias familiares, por los grupos sociales a los que se pertenece o se aspira a pertenecer, ¿verdad? La información recibida, la experiencia. Bueno, hasta ahí entonces hablamos de las variables internas. Ahora vamos a estudiar las variables externas que afectan el proceso de decisión de compra, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros cuando hablamos del proceso de decisión de compra, tenemos el macroentorno. En el macroentorno, ¿qué interfiere? Acá tenemos que nosotros conocer a la cultura. ¿Qué es lo que es la cultura? Es el conjunto de normas, de creencias, de costumbres que son aprendidas por la sociedad y llevan a pautas de comportamiento comunes, ¿verdad? Los valores culturales, por ejemplo, son aprendidos, constituyen guías para el comportamiento, son relativamente permanentes, aunque actualmente los cambios son más rápidos y son socialmente compartidos. Cada cultura incluye subculturas o grupos más reducidos que son identificados que comparten los mismos valores, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que ver la delimitación que pueden ser por factores geográficos, comunidades autónomas, comarcas, o pueden ser los religiosos, los católicos, los protestantes, los musulmanes. También hay una delimitación que es étnica, los gitanos, los árabes. Tenemos la clase social. La clase social, sin embargo, hace referencia a la posición de un individuo o familia en una escala social. Constituye la agrupación de las personas con ocupaciones, renta, educación similar, ¿verdad? La clase social a la que pertenece el individuo se determina en función de sus características socioeconómicas, entre las que cabe considerar qué nivel de ingreso tiene, qué ocupación, qué educación, qué tipo de casa vive, en qué barrio reside, qué vivienda, qué propiedad de alquiler, cuál es la posesión de determinados productos, automóvil, teléfono, televisor, tarjetas de crédito, utilizan un servicio doméstico, por ejemplo, ¿verdad? La utilización de la clase social como medida de la posición social de un individuo presenta algunas limitaciones, principalmente por ser una simplificación de múltiples dimensiones socioeconómicas, ¿verdad? Desde el punto de vista del marketing, interesa conocer si las diferencias en la clase social dan lugar a distintos comportamientos de compra, ¿verdad? Y existen múltiples evidencias de estas diferencias, tanto en el tipo de producto como en la forma y el lugar de su adquisición. Luego tenemos los grupos sociales.
¿Qué son los grupos sociales? Son grupos de referencia con los que el individuo se identifica y que influyen en la formación de sus creencias, actitudes y comportamientos. Aquí nosotros podemos ver de que se distinguen en diferentes tipos de grupos en los que uno es miembro, ¿verdad? Primario o secundario. Y cuando hablamos de primario, hablamos de los informales y de los formales. El grupo primario tiene una relación frecuente, ¿verdad? Los informales hablamos de familias y de amigos. Y luego tenemos los grupos formales. Tenemos grupos de trabajo, grupos de alumnos de curso. Y luego tenemos los secundarios, ¿verdad? Que hay una relación esporádica. Tenemos grupos deportivos, peñas, antiguos alumnos. Y los formales pueden ser un partido político, sindicato, colegios profesionales. Los grupos a los que uno aspira a pertenecer. Puede ser con contacto directo, tenemos mandos directos de una organización, y sin contacto con ellos tenemos a personajes famosos, artistas, deportistas, ¿verdad? Los grupos sociales establecen influencias sobre el consumidor de tipo informativo, comparativo y normativo. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender. Hay influencias informativas. ¿Qué significa esto? El testimonio de los expertos, ¿verdad? Aquí tenemos a los influencers, las referencias de los amigos, los comportamientos de consumo visibles, los coches, los vestidos, constituyen comunicaciones que informan al consumidor, ¿verdad? Luego tenemos también influencias comparativas. Aquí hablamos que esto proporciona al individuo los criterios para la evaluación de la propia imagen. Luego tenemos influencias normativas. Instan al cumplimiento de las normas de grupo en las fiestas sociales, regalos, felicitaciones. Luego le tenemos a la familia. La familia es un grupo social primario y su influencia sobre la personalidad, actitudes y motivaciones del individuo es muy poderosa. La familia interviene en las decisiones de compra conjunta e influye en las tomadas individualmente. El comportamiento de compra de los miembros de la familia cambia con la evolución cronológica de la misma. Aquí también nosotros tenemos que reconocer los roles familiares, ¿verdad? Y las fases del proceso de compra en las que éstas influyen. Hay roles que son, por ejemplo, el que plantea esto es lo que nosotros tenemos que conocer bien. Estos son todos los protagonistas a la hora de comprar, ¿verdad? ¿Quién plantea la necesidad de la compra? El iniciador, el famoso, ¿y si tomamos un helado? ¿Verdad? Entonces, ahí hay una incidencia principal. El que plantea reconoce el problema o reconoce la necesidad. Luego tenemos al que obtiene la información. ¿Quién busca la información? El que busca, ¿verdad? Vamos a comprar, vamos a mirar qué hace. Mira en Instagram, mira en las redes. Luego está el que influye. Ahí hace una evaluación de la marca. No, este no porque tal cosa. No, este sí porque tal cosa, ¿verdad? Luego está el que decide. ¿Qué me importa lo que pensás? Yo quiero igual. ¿Por qué? Porque tiene una intención de compra. Luego está el agente de compras, ¿verdad? Este es el que compra, y está el consumidor. Muchas veces el que compra no es el que consume. Una mamá le compra a su hijo.
El que consume evalúa posteriormente la compra. Ahora dice, no, mamá, no me compre más ese porque no me gustó. ¿Verdad? Entonces, un aspecto importante a considerar sobre la familia es el de la situación en la que ésta tiende a comprar de forma conjunta o separada. Generalmente una mujer soltera cuando se casa compra las mismas marcas que la mamá compraba en su casa, ¿verdad? Hasta que va teniendo un nuevo aprendizaje. Las compras conjuntas generalmente son más probables cuando la decisión de compra es importante o el nivel de riesgo percibido es algo. La compra de la casa. Cuando se dispone de un tiempo suficiente, ¿verdad? Cuando la familia es de clase media, en las clases altas hay mayor dominio del marido y en las de clase baja de la mujer, porque es la que se encarga del ahorro, ¿verdad? La familia, si es joven, a medida que el matrimonio avanza en la edad, se independizan más las compras del marido y de la mujer. La familia que no tiene hijos, si los hay, tiende a producirse una delegación de la compra, ¿verdad? Si no lo hay. Y la mujer que no trabaja, si lo hace, dispone de menos tiempo para consultar a su marido y se vuelve más independiente generalmente. Luego tenemos aquí nosotros las influencias personales. La influencia personal es muy poderosa porque es más creíble que la de otras fuentes de información. Lo que diga un amigo, lo que diga una persona en la que se confía, ahí prevalece la información obtenida de los medios de comunicación en masa. De ahí la importancia que tiene un cliente satisfecho por cuanto actuará de transmisor muy selectivo. Y muy efectivo en las cualidades del producto. Las personas que más influyen se denominan líderes de opinión. Pueden ser prescriptores o expertos. El testimonio de estos líderes, por ejemplo, si son famosos, puede utilizarse en acciones. Pues estos son los influencers que hoy los llamamos, ¿verdad? Luego tenemos determinantes situacionales. Aquí nosotros podemos distinguir situaciones de compra o situaciones de uso o consumo del producto. El tipo de producto comprado o la marca, el tamaño, el envase, el lugar donde se adquiere el producto pueden variar según el producto que se compra, ¿verdad? Para uno mismo o para regalar a un tercero. También puede ser distinta la decisión según se trate de una compra en condiciones normales o en el supuesto de una oferta especial en sus rebajas, ¿verdad? Las situaciones de consumo, el comportamiento de compra puede variar según el uso que se le va a dar al producto o a las personas que los van a consumir. Entonces, puede ser distinto el producto adquirido según el consumo sea para la familia o para los invitados, para consumo en el hogar o para viaje, para uso personal o para varias personas. Puede variar también el comportamiento de compra en función del momento u ocasión en el que va a consumirse el producto. De día, de noche, en la comida, en la cena, en verano, en invierno, en ocasiones normales o especiales. Y aquí tenemos otro punto que vamos a estar viendo nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver todas aquellas entidades que regulan el comportamiento. Acá hay asociaciones de consumidores, de usuarios, infracciones, sanciones. Famoso me voy a ir a defensa del consumidor, es lo que se dice. Entonces, todo eso vamos a estar viendo también en otro capítulo. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy, chicos. Volvemos a hablar sobre las variables externas en la siguiente clase. Les voy a alzar esta grabación en la plataforma para que puedan
volver a verla si necesitan.